Ok, ¿estamos? Sí, vamos a poner entonces emisor contrato. Emisor del contrato. Teníamos también el receptor. Receptor, por ejemplo, contrato. ¿Sí? Receptor del contrato. Tengo también caja y carpeta, ¿no? Caja, contrato. Caja del contrato. Y lo que es carpeta. Carpeta, contrato. ¿Sí? Listo, con eso tenemos ya listo nuestro tipo documental, contrato. ¿Sí? Vamos a regresar al anterior. Nos faltaría el tema del oficio. ¿Sí? Vamos a chequear qué nos pide dentro del oficio. Oficio. Tenemos lo que es el número de documento. Oficio. Número oficio. Número de oficio. Igual le voy a poner tipo texto por si tiene caracteres. El número de trámite. Número. Ojo, aquí siempre donde dice nombre no van tildes, ¿no? En la etiqueta sí pueden ir tildes, señas y todo eso. Número de trámite. Igual le voy a poner tipo texto. Tengo fecha, asunto. Fecha del oficio. Tipo date. Asunto, emisor, receptor, caja y carpeta. Asunto, oficio. Asunto de oficio. Emisor, oficio. Emisor de oficio. Receptor, oficio. Receptor del oficio. Caja, oficio. Oficio. Y lo último que es la carpeta del oficio. Carpeta del oficio. Creo que ahí estamos bien. Entonces regresamos a lo que nos falta aquí en el contrato. El diseñador de esquemas. Damos de predefinido. Y eliminamos lo que no nos sirva. Si podemos poner en una, dos, una columna más ancha, otra más chica, etcétera, ¿no? Yo solo voy a dejar en una nomás. El título no, descripción, nada de esto. Hasta que llegue acá. Voy a pedir, por ejemplo, el número de la fecha de contrato, lo voy a bajar. Número emisor, receptor. Aquí puedo acomodarle según lo que yo quiera, ¿no? Simplemente arrastrando. ¿Listo? Entonces aplico el esquema.
Aceptar. Ay, perdón. No era ahí. Era en guardar, porque ya le apliqué. ¿Sí? Entonces voy a borrar rápidamente. Tamaño, tipo, autor, etiquetable, categorías. Es igual a, voy a poner el número del contrato, nombre, y lo guardo. Una vez que se guarda, puedo regresar y hacer lo mismo en este caso por el oficio. Oficio, diseñador de esquemas. Aplico. Retiro los que no me sirven. Aquí son números de trámite, número de oficio, carpeta, caja, asunto, receptor, asunto, fecha y guardo. Una vez que ya tengo listo, en este caso los tipos documentales, me regreso a lo que es el modelo, a mostrar modelos, y voy a tener aquí mi modelo RESP innovativa, ¿sí? Y en las acciones le voy a dar clic en activar. Entonces vemos que ya se activa, se pone color verde, significa que ya está activo. Y puedo en este caso, por ejemplo, irme a algún sitio, al repositorio. Bueno, por ejemplo, le voy a poner en el repositorio. Entonces entro, por ejemplo, al repositorio, voy a crear una carpeta que diga ejemplo de modelos de contenido. Creo mi carpeta, ingreso a mi carpeta y puedo empezar a crear documentos o cargarlos como tal. ¿Sí? Por ejemplo, me voy acá a documentos, bridge, hice mucho. Aquí tengo JPG. Sí, puedo poner las plataformas soportadas. ¿Cuál más? Comparación de Community versus Enterprise. Entonces, bueno, básicamente estos son de ejemplo. Entonces, cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, voy a ingresar este datasheet, que es un PDF. Cuando nosotros ingresamos, tenemos la vista previa, tenemos las acciones y todo eso. Dentro de las acciones del documento, hay uno que nos dice cambiar tipo. Entonces, obviamente, recuerdan que nuestro alfresco es vacío, es totalmente nuevo, ¿sí? Entonces, aquí nos aparece la plantilla de carpeta inteligente, que es la que viene por defecto. Y tenemos de aquí nuestros tipos documentales personalizados, que es el acta, el contrato y el oficio, ¿sí? Por ejemplo, voy a darle acta, le digo que este es un acta.
Entonces, cuando yo le digo que es un acta, por ejemplo, si me regreso a la carpeta anterior, dentro del datasheet, yo pongo editar propiedades, me va a salir el nombre, que es el requerido, ¿sí? Pero si le pongo en todas las propiedades, aquí debería salir, a ver, algo pasó. Vamos a checar el modelo, creo que no se guardó correctamente. Vamos a ver qué pasó. Navegador de gestor de modelos. Acá. Perdón, me voy al diseñador de esquemas. Sí, solamente está el nombre. No le habíamos puesto el anterior, no sé qué pasó. Pero podemos ponerle, por ejemplo, el número de acta. Carpeta. Fecha. Asunto. Caja. Emisor. Y guardar. Regreso. Y voy a chequear, en este caso. Diego, ¿cómo es? Andrés, ¿te puedo hacer una preguntita? Claro que sí, no hay problema. Ya, verás, cuando escaneamos documentos, ¿van direccionados directamente al alfresco o se debe configurar en algún lado para que se direccione? Escanean y dónde guardan. Por ejemplo, yo escaneo y hay alguna forma de que de pronto vaya directamente algún archivo de ahí. Habría cómo configurar. A ver, ese es un software de captura inteligente. Sí. Entonces, por ejemplo, Alfresco funciona o se integra con un software de captura inteligente. Pero en este caso, si es que ustedes no tienen ese software, hay muchos escáneres que ya traen ese software. Entonces, si es que integran este software con el Alfresco, entonces cada que tú escanees ya no se guarda en tu máquina, sino directo en el Alfresco. Porque, por ejemplo, nosotros lo que solemos hacer ahí en la empresa es cuando vamos a escanear algo, se va directo eso a nuestro correo electrónico. Ya. ¿Habría manera de pronto hacer lo mismo eso, lo mismo con el alfresco? Bueno, Al de hecho, esas correo. impresoras no son de nosotros primero, son impresoras arrendadas. Ya. Trabajamos con arrendamiento de impresoras. O sea, tú escaneas y se va a tu correo. Claro, se Ya no direcciona es- al correo. Ya, es que me imagino que este módulo de escaneo o la impresora como tal no está conectado a un computador, por decirte. Y no te guarda dentro del computador. ¿O sí? También. Sí, hay una manera también de que se vaya al disco duro, pero de ahí En la de la impresora. impresora. Ajá. Ya. Y poderse bajar directamente. Eso sí también se puede hacer. Pero eso Ya. te consultaba si de pronto hay alguna manera de que escaneando vaya directo al fresco. Ya tocaría, depende mucho del fabricante. Mauricio, no sé si es que le puedes poner mute a tu micrófono, por favor. Creo que está rebotando el eco. Ya, excelente. A ver, depende mucho del software en este caso, del dispositivo de escaneo, que puede ser una impresora multifunción o un escáner, en este caso, avanzado. Entonces, muchos escáneres ya tienen su software. El software este debería ser compatible con Alfresco y depositar de manera directa los documentos que tú escanees dentro del Alfresco. ¿Sí? Entonces, hay otra opción que se llama Desktop Sync. Entonces, pero eso solamente es para la versión suscrita o pagada. Entonces, ¿Ya? cuando tú, por ejemplo,
tú escaneas y en vez de guardarse en tu computadora, se guarda una carpeta que tú tienes del escritorio, que se llama Alfresco. Entonces, lo que hace el Desktop Sync básicamente es como el Google Drive. Entonces, lo que hace es recogerte todo lo que está en esa carpeta y sincronizarlo con el Alfresco. Pero es, como te digo, no depende mucho del Alfresco, sino del software de la impresora o del dispositivo, en este caso, del escáner o impresora, para poder integrarlo. No depende más del Alfresco. Ya, listo. Ok, Andrés, buenas tardes. No sé si me escuchan. sí te escuchamos. Andrés, porque justo estaba acotando la pregunta que dice Rini. En una parametrización es lo que había de configuraciones de nuestra versión comunitaria beta, que era del Alfresco. Había una opción para anclar al escáner. O sea, que se puede ir al escáner, porque el escáner se almacena, nuestro escáner tiene una dirección IP y tiene una carpeta que es donde se alojan los archivos. Y había una ruta. No sé si habiendo esa ruta del Alfresco podríamos ponerle de mi impresora para que se vea directo. ¿Lograste anclarlo al escáner? O sea, anclar al escáner, ¿cómo? O sea, porque nosotros tenemos, ahora te pongo un ejemplo, nuestro escáner nos da la dirección 172.16.0.38, el live impresora. Entonces, ese a través de la red o del browser, nos ingresamos a la carpeta y nos descargamos lo que quede escaneado. Ya. Entonces, yo cuando yo lo estaba viendo en esto, en la versión comunitaria beta que tenemos al Alfresco, había esa opción que se podría anclar. Le traté de configurar, pero me dio errores. Yo Ya, debí bueno, ese protocolo se llama WebDAV. Sí. Es un protocolo que básicamente funciona para cualquier tipo de gestor documental. Lo que hace es transformarte el gestor documental como un FTP para que tú puedas, en este caso, acceder a través de navegación de carpetas hacia tu repositorio. ¿Sí? Entonces, Alfresco en cualquier versión, community o pagada, funciona con el protocolo WebDAV. ¿Sí? Entonces, ese protocolo básicamente puede ser que es este. No sé si se están viendo. Voy a ponerle Alfresco / WebDAV. Aquí obviamente necesitas autenticarte y puedes acceder. En este caso a tus carpetas, tal como me dices. Aquí estoy, por ejemplo, la carpeta que creas un momento que dice ejemplo de modelos de contenido. ¿Sí? Y aquí están los dos PDFs que yo había guardado. ¿Sí? Entonces, porque ese es si el podríamos... protocolo para tú poder utilizar este protocolo. Básicamente ustedes tienen clientes Windows, ¿no? Ajá. Entonces tendrías que configurar una unidad de red en Windows para que se conecte a esto. Perdón, a esto desde acá, ¿verdad? Entonces tú te conectas mediante una unidad de red hacia esta dirección y tendrías, bueno, básicamente creo que hay que hacer otro tipo de configuración a nivel del cliente Windows, ¿no? Todo depende del cliente Windows. Por ejemplo, en Linux el WebDAV es transparente. Yo pongo esta dirección en una pestaña, una carpeta, perdón, un explorador de carpetas y me va a abrir sin problema. Porque el Windows es transparente, ¿no? Perdón, el Linux es transparente. Pero en el Windows sí hay que hacer ciertas configuraciones para utilizar WebDAV. Ya. Entonces tocaría eso, seguir un poco revisándole para a ver si es que se podría hacer esa configuración directamente, se escanea de la impresora, que se suba a una carpeta temporal en el Alfresco y ahí se distribuye al contenedor correspondiente. Sí, justamente hay este módulo que se llama Alfresco Desktop Sync. Entonces, pero como le comentaba en este caso a la compañera, le decía que el módulo es pagado y funciona con un Alfresco pagado. Entonces, ese lo que te hace es sincronizarte tu escritorio o tus carpetas, las que tú digas, hacia el Alfresco y de manera bidireccional, ¿no? Desde el Alfresco hasta tu escritorio y desde tu escritorio al Alfresco. Por eso, como te digo, es un software ya pagado. Te viene gratis en la versión suscrita.
pero obviamente el Alfresco tiene que estar suscrito. El community no funciona. Y para lo que es el procesamiento esto de la información, Andrés, ¿aquí cuántos usuarios simultáneos podrían subir información? Depende mucho, en este caso, de la infraestructura. Ujú. Pero en tu experiencia que has visto, ¿cómo nos podrías comentar algo de eso? ¿Cómo lo has visto? Que hayas tenido algún problema práctico de que se cuelgue la aplicación porque hay varios usuarios conectados a la vez. A ver, los usuarios concurrentes, cuando se conectan los usuarios a la vez, hablamos de usuarios concurrentes. Entonces, la concurrencia dentro de Alfresco básicamente depende mucho, en el tema de community, depende mucho de los hilos que estén abiertos a nivel de la máquina virtual de Java. ¿Sí? Entonces, justo eso, voy a mostrarles un poquito más adelante el tema de la máquina virtual de Java, para que puedan, en este caso, abrir más hilos, cerrar los hilos, levantar mucha más memoria para la máquina virtual de Java o cerrar memoria. Como te digo, eso depende, como decimos nosotros, de los fierros del servidor. Claro, porque Entonces, si tú me das un servidor de 32 gigas con 32 de 32 gigas en RAM con 4 procesadores de 3 GHz o 3.4 GHz. Entonces, básicamente, aquí te estaría hablando de un nivel de concurrencia aproximado de 50 usuarios para carga, ¿sí? O 27 o 25 usuarios, es menos de la mitad, 22 usuarios o 20 usuarios para lo que es consulta, ¿sí? Porque cuando nosotros activamos consulta, básicamente utilizamos casi el doble de lo que es carga. Utilizamos lo que es Alfresco y Solar. Entonces, al utilizar Alfresco y Solar, el rendimiento decrece. Y podemos hablar, como te digo, de unos 20 usuarios para consulta. Pues la consulta es lo que más pesa en temas de rendimiento. ¿Por qué eso? Porque nosotros teníamos ese problema con el ERP, que es una máquina en CentOS y asimismo era con máquina virtual de Java. Entonces se optó primero pusimos en la configuración del PGA Conf de Java, de Postgres, les pusimos como 100 usuarios concurrentes y le expandimos la máquina virtual de Java también. Entonces no ha habido problema. PGHBA. Ajá. Porque ahí te permite el número de cuántas conexiones simultáneas te permite. Entonces había estado en 45, nosotros fuimos a 100. Entonces nos permitió, claro, expandimos la memoria, todo eso. Y nuestro servidor del ERP está en una máquina, está en un disco duro de 500 gigas, tiene memoria de 32 RAM y 16 procesadores. Lo que hay que tener en cuenta es que, a diferencia, en este caso, a diferencia de un motor de base de datos, Ajá. Alfresco puede tener, por ejemplo, digamos, yo abro mi navegador con el usuario A. García. Ajá. Entonces, abro mi navegador, pero abro 7 pestañas. 7 pestañas y en las 7 mando a buscar. Entonces, no es un usuario concurrente. Lo que estoy haciendo es el mismo usuario, forzando. Un pedido de 7, en este caso, 7 sesiones. Hay 7 sesiones con el mismo usuario. Hay cierto, justo. A diferencia de lo que es la base de datos. Ahorita. Básicamente, te enlaza solo a una conexión. Sí, Andrés, justo ahorita justo en esta parte. Puedes poner en la aplicación de Alfresco, porfa. Eso quería decirte, justo te pasas ese punto, eso quería hacerte una pequeña consulta. En lo que ya está desplegado el ambiente. Perdón? La del Alfresco, la que está desplegada en donde están las carpetas, los sitios. Ya, en este. ¿El SSH? Sí, en este justo lo que estoy viendo. Verás, mi pregunta es la siguiente. No, en la segunda carpeta donde está la aplicación ya corriendo en el web, en el browser. En el browser. Ajá. Aquí, ya, ok. Sí. Dime. Ya. Mi pregunta es la siguiente, verás. Ahí tú tienes, esta sería una ventana, ¿no es cierto? Normal que está trabajando. Ajá. Ya. Pero, ¿qué tal si si yo me voy aquí, una de esas categorías, le pongo clic derecho, abrir una nueva ventana, otro navegador, clic derecho, abrir una nueva ventana. Aquí duplicar, ajá. Ya. No, verás, cuando un usuario está haciendo eso, obvio que va a ser un solo usuario que está conectado, pero está con diferentes procesos.
no es un solo usuario que se está conectando, no serían las ventanas que están abriendo. Mi pregunta es Es la que siguiente. no son las ventanas, básicamente, depende de lo que hagas en la ventana. Por ejemplo, Ajá, si a esta ventana le dejo cargando ujú, documentos, quizás le dejo cargando 1000 documentos en esta ventana. Y en ujú, la otra me pongo a hacer búsquedas y empiezo a buscar, a buscar, a buscar. ajá. Entonces, ahí sí ya depende de la acción que tome cada Claro, ventana. sí, Como te digo, la acción de búsqueda es la que básicamente duplica el nivel de procesamiento dentro de la empresa. ujú, ya, sí, eso sí le tengo claro. Pero mi pregunta iba a eso. Pongamos que abrimos una ventana ahí. Un compañero se pone para ingresarse. Entonces pongamos que acá tenga en otra ventana, en el mismo navegador, otra ventana, la sesión de inicio. En el rato que yo ponga mi usuario y mi contraseña, ¿qué usuario se va a loguear? ¿El que ya está abierto o se va a loguear el nuevo? No, en este caso, tú puedes utilizar tu usuario, digamos, en diferentes navegadores, Ah, sí, sí, sí. pero se genera un ticket de sesión. Entonces, eso, Ujú, cada ticket de sesión se contabiliza. Sí, entonces, por ejemplo, aquí, ujú, como es el mismo navegador, yo ujú. contabilizo un ticket de sesión. Los ¿Sí? tickets de Porque, sesión. porque ya tengo mi sesión abierta. Exactamente. Ya tengo mi sesión abierta, pero si es que empiezo a ocupar varias funcionalidades, por ejemplo, en uno cargo, en otro hago lo que es búsqueda, entonces ese Ujú. ticket de sesión está consumiendo dos módulos, se podría decir, ¿no? El módulo de carga y el módulo de búsqueda. Ajá. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a eso, nosotros vamos a medir la concurrencia. Por ejemplo, te digo, en el, en el usuario A García, por decirte, en el usuario A García tengo no tickets, perdón, siete módulos consumidos. Entonces, Ujú. básicamente lo que me estás diciendo es que un usuario me está ocupando, como quien dice, 7 usuarios concurrentes, o 7 conexiones concurrentes. Entonces, de esa manera es como actúa, porque es una aplicación. A la final es una aplicación y la aplicación se mide justamente por el tema de los servicios que ocupa. Ah, ya, perfecto. Esa duda no más tenía. Ok, listo. Bueno, continuando con el tema, vemos aquí que ya tenemos nuestros metadatos personalizados, número de acta, por ejemplo, voy a ACT-222, fecha de documento, como le pusimos tipo date, ya se nos despliega el calendario, carpeta, asunto, como le pusimos una lista desplegable, aquí ya podemos elegir entre entrega o recepción, ¿sí? El emisor a García, por ejemplo, y la caja le ponemos CJ-99. Y procedemos en este caso a guardar. Las propiedades en este caso se van a ver aquí en conjunto, de acuerdo a lo que yo haya, en este caso, puesto en el formulario, en el que pusimos en el formulario del modelo. ¿Sí? Entonces puede ver aquí las propiedades y se puede realizar cualquier tipo de búsqueda. Entonces, justamente el día de ayer les comentaba que de la mano viene lo que es el gestor de búsqueda. Tenemos el gestor de modelos, donde creamos nuestras actas, nuestros contratos, oficios. Y acá tenemos lo que es el gestor de búsquedas. Lo vamos a habilitar. Siempre la primera vez tenemos que habilitarlo como tal. La primera vez se demora un poquito. Sí, aquí nosotros vamos a tener nuestros filtros. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una búsqueda rápida,
Por ejemplo, aquí le voy a poner contra. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra búsqueda rápida, nos va a proporcionar un nivel de filtros. Los filtros predeterminados son estos, ¿sí? El de modificado, modificador, creado, creador, tamaño, el tipo MIME y obviamente lo que es el nombre del documento, ¿sí? Entonces nosotros podemos crear nuestro filtro. Por ejemplo, vamos a poner aquí de filtro el número de contrato. Aquí vamos a mostrar con resultados de búsqueda. Entonces, básicamente aquí, obviamente necesitamos 2 o más documentos para que se muestre nuestro filtro, ¿no? Porque si es que tenemos uno solo, obviamente no nos va a servir. Aquí nos va a pedir la propiedad de filtro. Entonces, acuérdense que aquí pusimos, por ejemplo, dentro del acta, nosotros pusimos propiedades. Estas son las propiedades, ¿sí? El asunto, la caja, la carpeta, el emisor, fecha y número de acta. En este caso, por ejemplo, le voy a poner el emisor. Teníamos un prefijo que les dije que básicamente es como una abreviación, que es el ESIN, 2 puntos, ¿sí? Y el nombre de la propiedad. Por ejemplo, si yo le pongo aquí este, vamos a borrarle. Esperar que se despliegue. Y aquí tenemos todos nuestros prefijos, ¿sí? Y también tenemos un tip en los usuarios. Nosotros sí les ofrecimos, pero como nos hicieron el quiero. El que es quiero, pues, porque no tenemos el control. Ese sistema web. Aquí nosotros elegir, por ejemplo, aquí está el jueves, ese no me gusta. El que estamos en capacitación. En la mañana, ese es el jueves. Estamos en unas 2 reuniones, pero nosotros. Colgando con matar un poquito, ¿no? Por ejemplo, póngamele la fecha de oficio rápido, ¿ya? Entonces la propiedad de filtro va a ser la fecha de oficio. Voy a ponerle aquí fecha de oficio. Y fecha de oficio. Entonces con esto yo puedo empezar a filtrar. Por ejemplo, el número de filtros 10. Longitud mínima 1. Resultados requeridos mínimos 1. Por ejemplo, yo digo, no, a partir de los 10 me filtro. No solo del 1. ¿Sí? Entonces aquí, dentro de la creación del filtro, nosotros tenemos la descripción de cada uno de los campos para ver cómo queremos que actúen, en este caso, cada uno de los campos, ¿sí? Por ejemplo, le doy guardar y tenemos aquí la fecha de oficio. Entonces, cuando yo hago una búsqueda, por ejemplo aquí, Project Contact. Entonces aquí, si es que encuentra más de uno, se va a crear el filtro de la fecha de oficio, creo que lo pusimos, ¿no? Sí, la fecha de oficio. Sí, por ejemplo, en el tema. En el repositorio donde subí mis documentos. Yo puedo empezar, voy a subir unos 2 más.
Sí, entonces aquí está, voy a ponerlos en una carpeta que se llame capacitación. Voy a mover. Repositorio capacitación. Para no estar, en este caso, desordenados. Entonces, en cada uno de estos, por ejemplo, suponemos que le ponga de tipo oficio, ¿sí? Aceptar. Y me voy atrás. Lo puse un poquito lento. Voy a ponerle este también tipo oficio. A este también. Voy a ponerle a 3 para que pueda aparecer el filtro, ¿sí? Tipo oficio. Entonces ya tengo 3. Me voy a ir a editar propiedades. Editar propiedades. Fecha de oficio, voy a poner la fecha del 7. Fecha de oficio, la fecha de hoy. Y aquí también la fecha de oficio. Voy a poner la fecha de hoy. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago una búsqueda rápida que diga al fresco, ya. Entonces, mira, aquí apareció el filtro de la fecha de oficio, ¿sí? Entonces, así nosotros podemos ir poniendo, por ejemplo, nuestro filtro, por decir, el filtro aprobado, sí o no, rechazado, sí o no. Entonces, aquí podemos filtrar, por ejemplo, por la fecha de oficio, los aprobados, perdón, por el resultado, los aprobados, los rechazados, o si no, por tipo de fecha también, ¿no? En este caso, solo quiero los que tengan fecha de oficio. Voy a ir al repositorio. Todavía no se está indexando. Está tardando un poquito. Filtrar. Así es que esto no está todavía. Nosotros podemos empezar a filtrar todo lo que son nuestros documentos de acuerdo a los metadatos que estemos revisando. ¿Sí? Eso en cuanto a lo pendiente que quedó ayer de las herramientas administrativas, que era el gestor de búsquedas y el gestor de modelos. Entonces ya sabemos cómo crear nuestros modelos personalizados. Ya sabemos cómo chequear también nuestros filtros en el gestor de búsquedas. Voy a ver si es que ya se inició mi máquina virtual. Voy a dejarle que se abra esto mientras